Creo que tenemos ya al aire la entrevista que vamos a hacer hoy telefónicamente. Al señor Biondini. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Alejandro Biondini, ¿no? Así es, ¿Cómo Alejandro anda? Biondini. Oscar Rojas le está hablando. Usted es Oscar Rojas. Oscar Bueno, Rojas. un gusto saludarlo, Oscar, y bueno. Mi nombre es Azucena, nos conocimos en una reunión ya. ¿Cómo le va, señora? Así que bueno, bienvenido a la radio. También está mi compañera Karina Barrinto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, la verdad que les agradezco la posibilidad de expresarme a través de este espacio y por supuesto, bueno, un afectuoso saludo para todos los oyentes de Alejandro Con y bueno, y de todo el partido de San Vicente. Alejandro, le quería preguntar, partido vecinalista, ¿vecinalista o nacionalista? ¿Cuál es el nombre del partido? No, nosotros, el partido originario nuestro es el partido Bandera Vecinal. Bandera Vecinal, ahí está. Somos, por supuesto, de una ideología, de una idea nacionalista y a su vez con otros partidos afines, patriotas. Sí. Configuramos para las presentes elecciones el Frente Patriota, tanto a nivel de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, evidentemente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, también vamos a competir con candidatos locales, con candidatos propios, tanto en lo que sería el orden federal, o sea, la parte de los diputados nacionales, como en los 135 municipios, bueno, y esperamos, por supuesto, tener una presencia y candidatos activos en el partido de San Vicente. Ahí está, Así que ahí, si Dios quiere, también vamos a presentar candidatos a intendente, a concejales, a consejeros escolares. Estuve mirando un poquito de su biografía y también estuve mirando un poco de noticias al respecto de su trabajo político. En una oportunidad estuvo trabas, ¿no?, para poder ejercer con la política acá en Argentina. O sea, el colegio electoral no lo había autorizado, ¿puede ser? Mire, usted sabe que lamentablemente, cosa que creo que es uno de los pocos países que ha venido sucediendo, históricamente ha existido alguna especie de fobia desde algunos sectores de poder con el tema del nacionalismo, donde nos quieren a veces vincular con lo que no tenemos a lo mejor nada que ver, indudablemente. Y en mi caso, bueno, mi problema siempre a lo largo de mi militancia y de mi lucha ha sido no tener, como se suele decir, enemigos chicos, digamos, ¿no? Así que yo estuve proscripto electoralmente 21 años. Fíjese, 21 años, fíjese qué absurdo. Estuve, siendo yo simplemente un soldado del movimiento nacional, un militante de la causa nacional, estuve proscripto electoralmente 3 años más que el propio general Perón, lo cual es un disparate a todas luces, ¿no? Sí. Y bueno, francamente, durante años nos hicieron la vida imposible, en expedientes donde se presentaban ministros, organizaciones internacionales, no sé, parecía que iba a haber una suerte de apocalipsis si yo fuera candidato a algo, hasta que finalmente, después de tanto tiempo, terminó con esa proscripción el Tribunal Superior primero de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2011, que me habilitó para ser candidato en ese momento a jefe de gobierno, y después sucesivamente todos los tribunales se fueron expidiendo de igual manera, y en el año 2012, a través de argentinos que veníamos de diferentes experiencias, un poco, si se quiere, hartos así de la politiquería o de la dirigencia política tradicional, constituimos el partido Bandera Vecinal, que fue recibiendo su personería definitiva en el 2014, en el 2015 en la provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente. Mire, la verdad que yo lo tomaría como algo medio absurdo, pero bueno, es parte de mi historia, así que calculo que
que bueno... Y esto que usted estaba diciendo recién es por el tema de que a ustedes lo habían, en unas oportunidades, lo habían acusado de tener ideologías nazi, ¿puede ser? Mire, nos acusaron de todo. En su momento fue por el tema de que teníamos una amistad con el coronel Seineldín, entonces éramos en la época de Alfonsín desestabilizadores. En otra oportunidad yo vengo del peronismo, es decir, yo acompañé al doctor José María Rosa siendo muy joven, fui secretario general de la Juventud Peronista de la Capital Federal en el 80-81, en el marco mismo de lo que era la resistencia al gobierno militar de entonces. Y bueno, yo vengo de una escuela del revisionismo histórico nacional, es decir, nosotros en esa escuela nos hemos formado considerando que la historia no es como la matemática o como la química, que no es una ciencia, como se suele decir, exacta, que todo es en cierta forma estudiable o discutible. Y bueno, en alguna oportunidad a mí se me ocurrió en cierta forma señalar que había que escuchar determinadas voces de aquellos que en el marco de la Segunda Guerra Mundial a lo mejor tenían una visión distinta a lo que sería la historia oficial. Y bueno, y a partir de ese momento, imagínese, me tiraron toda la artillería encima porque por una simple cuestión de tal vez tener un pensamiento disidente, no un pensamiento, digamos, reivindicativo de ninguna masacre, de ningún genocidio, ni nada parecido, sino decir que, bueno, a lo mejor... esas políticas podían servir... Podía haber, es decir, es más, lo que yo en su momento yo lo hablé recuerdo en un reportaje que me hizo Chiche Helblum en C5N, que yo le dije que a mí lo que personalmente, como un hombre también interesado por la historia, habiendo tenido el maestro que tuve, me llamaba la atención y por eso despertó mi interés que los principales referentes del revisionismo histórico a nivel mundial, que cuestionaban el desarrollo de cómo se habían planteado los hechos o los hechos pertenecían prácticamente en su totalidad a la colectividad judía. Entonces, a mí me llamaba que viniendo de esa fuente hubiera una óptica distinta. Bueno, pero en el momento que yo lo planteé, mire, no se entendió y francamente para mí fue sorprendente porque se desató prácticamente una persecución internacional, desde el centro Wiesenthal hasta políticos locales. Pero bueno... El tiempo, pasó mucha agua bajo el puente, pero el tiempo, bueno, fue poniendo las cosas en su lugar, así que, bueno, gracias a Dios desde hace años ya no tenemos más problemas, ¿no? Alejandro, ¿le puedo hacer una consulta? Yo busqué un poquito, ahora que tenemos Google, se puede googlear a las personas y sale todo lo que dijeron o no dijeron. En una de sus declaraciones dijo, el día que el Estado de Israel sea borrado del mapa, habrá paz en Medio Oriente. ¿Esas son sus palabras? Mire, yo considero que Israel es un enorme campo de concentración, donde la fundamental política que hay ahí es una violación de los derechos humanos, con chicos desde 5 años hasta adolescentes. Hay en este momento más de 7.000, 8.000 niños presos en los campos de concentración israelíes. No es un tema que tenga nada que ver con una religión, con una raza, ni con nada, sino... Condeno la política de derechos humanos como la puedo haber condenado en su momento en la Unión Soviética o como la condenamos actualmente en lo que pasa en Venezuela. Simplemente que parecería que hay temas sobre los cuales uno no se puede expedir. Yo siempre, dentro de lo que sería la defensa de los movimientos nacionales, siempre he sido un claro defensor de los derechos del pueblo palestino. Lo que yo sostengo es que lamentablemente el llamado Estado de Israel, que ha sido fruto en cierta forma de una política colonialista, lo que generó es la continua marea de guerras y de disensiones en el Medio Oriente, y hoy los palestinos no tienen Estado. Recientemente un ministro dijo que, creo que fue el ministro de Cultura o de Relaciones Exteriores, no recuerdo, de Israel, que dijo que los palestinos no tenían derecho a su Estado. Es decir, lo que yo no admito es que se trate de
de relacionar o de asimilar como si fueran lo mismo lo que sería la colectividad judía en la Argentina y el Estado de Israel. Claro, usted lo que está diciendo... Creo que los judíos, o sea, los argentinos de religión judía son argentinos. Claro, no usted son lo que está israelíes. diciendo es que Esa es está en contra, usted lo que nos quiere hacer entender, o sea, la mayoría de la gente que lo escucha, quiere hacer entender que usted no está en contra del pueblo o de la gente, sino está en contra de la política de ese país, ¿no? Y lógico, porque las Naciones Unidas mismo así como ha pasado con otros países, condenaron reiteradamente la violación de los derechos humanos, incluso acusando de racismo y de genocidio sobre todo al actual gobierno israelí, ¿no es así? Así que es un planteo básicamente de política exterior. También recientemente me atacaron porque es nuestra posición, es decir, es como si a usted viene, digo en otro plano, ¿no? Usted viene y le asaltan o le usurpan su casa y después usted se pone en sociedad con los usurpadores, que ellos ponen un maxi kiosco, una tienda, un negocio juntos, mientras ellos todavía siguen ocupando su vivienda. Bueno, para mí esa es la misma situación que hoy existe respecto del Reino Unido, respecto de Inglaterra. Entonces también algunos políticos y algunos medios se rasgaron recientemente las vestiduras porque yo dije que en caso de nosotros llegar al gobierno y en caso de ser presidente, una de nuestras primeras medidas iba a ser romper relaciones con el Reino Unido, con Inglaterra. Nosotros consideramos que no podemos, no puede haber una normalidad en las relaciones comerciales mientras nosotros tenemos centenares de muertos, nuestras Islas Malvinas ocupadas, y acá este gobierno dice, bueno, dejemos a un costado las Malvinas y hagamos negocio con los británicos, hagamos negocio con los piratas. A mí me parece que hay un tema claramente de soberanía, donde primero que devuelvan lo que es nuestro, y después, eventualmente, normalicemos las relaciones. Claro, sí, es lo que Pero decíamos... ¿qué pasa si cortamos relaciones? ¿Cómo se puede recuperar lo que es nuestro, que son las Malvinas? Por el camino de estas relaciones no estamos recuperando nada, porque los ingleses dicen, hagamos negocios, pero no hablemos de soberanía. Yo creo que la Argentina tiene que, en primer lugar, fortalecerse como nación, y eventualmente existen los foros internacionales para que una comisión argentina y una comisión británica con un tercero neutral eventualmente sigan hablando, pero que acá funcione la embajada británica, que venga, como lo recibió el otro día Pinedo, a un ministro inglés, y que ellos ya quieran volver a hacer, como en la década infame, inversiones explícitas, porque hoy hay muchos testaferros, también incluso en los servicios públicos, pero que los ingleses quieran venir a invertir públicamente en áreas claves de la Argentina, mientras usurpan una parte de nuestro territorio. Bueno, a mí desde el punto de vista de la dignidad nacional me parece aberrante, y no es solamente mi posición, es la posición que tienen todos los centros de veteranos de guerra de la Argentina. Sí, a Azucena, ¿usted le quiere hacer alguna pregunta, señor? No, yo le iba a preguntar, supongamos que usted llega a presidente y bueno, los echa de acá de nuestro país. ¿No hay peligro de que sean represalias contra la Argentina? No, porque es una decisión de orden diplomático. Nosotros no estamos declarando ninguna guerra, simplemente lo que nosotros estamos manifestando que hay un claro caso de usurpación, lo cual hace absurdo, mientras esa usurpación permanezca, mantener relaciones diplomáticas normales. Yo creo que lo peligroso es lo que está pasando ahora. Fíjese el caso del británico Lewis, con el cual el actual presidente ha ido a pasar alguna de las Pascuas, tiene una pista de aterrizaje que es equivalente a aeroparque. Lo peligroso es que históricamente Inglaterra ha sido nuestro enemigo. Tuvimos 2 invasiones británicas, intentaron tomar nuestros ríos en los tiempos de Rosas, practicaron todo tipo de pillaje y colonialismo en el país. Bueno, han sido evidentemente nuestros usurpadores de Malvinas. Francamente, tenerlos adentro de nuestro territorio, mientras usurpan una parte de nuestro territorio como si nada pasara, a mí me parece que lo peligroso es eso. Claro. Desde luego que, a ver, siendo claro, soy la Argentina en que prácticamente han desmantelado a nuestras Fuerzas Armadas, que nos
digamos, siendo un país inmensamente rico, nos han convertido prácticamente en una colonia al servicio de la usura. Hoy la Argentina militarmente no puede enfrentar a nadie. Claro. Tampoco es nuestro deseo generar una guerra, pero nosotros creemos que un gobierno debe hacer gestos soberanos. Es como si tomamos el caso de la deuda externa. Nosotros no planteamos el infantilismo de decir, bueno, no hay que pagar por no pagar, pero, a ver, hay que investigar la deuda, hay que ver las investigaciones, incluso las resoluciones judiciales del doctor Ballesteros, las investigaciones de Alejandro Olmos, cómo nos endeudaron en los últimos años, y evidentemente ponernos a discutir de igual a igual, porque tampoco podemos tener un país al servicio de la usura, pagando una deuda impagable. Tenemos que investigar las empresas, la deuda externa, la deuda de las empresas que se estatizó y se transformó en deuda externa en los tiempos de Cavallo. Es decir, hoy la deuda externa es una gran estafa, entonces alguien podría decir, bueno, pero si cuestionamos la deuda externa, nos van a cerrar los mercados internacionales. Miren, la Argentina planteó en su momento a través de la doctrina Drago, cuando Venezuela no pudo pagar la deuda externa y le quisieron mandar las cañoneras de Estados Unidos, planteó la doctrina de que ninguna nación debe intervenir en los asuntos internos de otra nación. Entonces, el general San Martín nos dejó un legado muy claro: seamos libres y lo demás no importa. Es decir, evidentemente, si nosotros queremos ser los felpudos del mundo, agachar la cabeza frente a los usureros, agachar la cabeza frente a los colonialistas, y no vamos a tener problema con nadie, porque vamos a transcurrir en el destino apacible de todas las colonias, mientras nuestro pueblo, que es lo más importante, pasa necesidades, no tiene trabajo, pasa hambre, y mire, esto está volviendo a ser como la década infame. Fíjese que las empresas, siempre se dijo que el problema era el Estado gigantesco, que el Estado era un mal administrador. Bueno, ahora tenemos todos los servicios públicos privatizados. Y fíjese el saqueo y los malos servicios. Y los problemas que tenemos nosotros, los argentinos, sobre este tema, ¿no? El tema de Desur, temas que... Claro. Políticas que se hicieron en su tiempo muy mal, como creo que cuántos años de... Tenemos hasta el 2087. Hasta el 2087 tenemos contrato con Edesur, imagínese. Hay que fumarlo hasta esa fecha, ¿no? Sí, bueno, son políticas mal hechas. Los contratos, como todo contrato, se puede revisar y bueno, habrá que estudiarlo. Miren, yo lo que sí, evidentemente aclaro, que en líneas generales, seguramente hay sectores del resto de la clase política que tal vez no nos tengan mucha simpatía, porque el problema no es por lo que ellos dicen que nosotros somos y no somos, sino porque, mire, yo soy una persona que me fui del peronismo, fui uno de los pocos que me fui del PJ, porque yo había intervenido junto con Zulema Yoma y el doctor César Arias en la campaña de Carlos Menem, y bueno, él en su momento se planteaba como un dirigente, un caudillo nacionalista del interior del país, que iba... en fin, a reasegurar el tema de las Malvinas, que iba a ser una política nacionalista. Cosa que después no hizo nada. No, es que llegó y en la misma conferencia de prensa en el Hotel Presidente dijo exactamente todo lo contrario. Entonces, la mayor parte de mis compañeros, algunos de los cuales hoy y han sido destacadísimos funcionarios, se quedaron. Y yo, que en ese momento, digamos, incluso ya tenía casi un semi-nombramiento en el Ministerio de Interior, en un cargo, decidí romper e irme del PJ, y es más, enfrentarlo a Carlos Menem como traidor a la doctrina peronista. Por supuesto, desde esa época me gané muchísimos enemigos, pero mi visión del tema es así, es decir, lo que se promete en el llano hay que cumplirlo desde el poder. Si no, ¿para qué? Yo digo, ¿para qué quieren meterse en la política, hablando de la política en términos grandes, no de la politiquería actual? ¿No es así? Sí, para seguir con el mismo contexto, Alejandro, si usted llegara a ser presidente, ¿no? Acá estuve mirando un poquito, hojeando el folleto que me llegó a mis manos, y algo muy interesante que estuve viendo, que es que recién estuvimos hablando acá en la radio, llamó un vecino muy enojado, pero muy enojado, porque dice, ¿cómo puede ser
que vienen venezolanos a la Argentina y enseguida encuentran trabajo y los argentinos no. Y usted tiene en uno de este folleto dice argentinos para los argentinos. ¿Cómo sería en el caso suyo si fuera presidente? ¿Cómo lograría esto, no? Que seamos más proteccionistas, sería, ¿no? La palabra. Sí, yo creo que tenemos que ser, en primer lugar, más patriotas. Mire, es como en una familia. Es decir, si usted en su familia tiene medios y usted ve que el vecino tiene o el hijo del vecino tiene un problema de necesidad, usted comparte, evidentemente, el pan con su vecino, con el hijo del vecino, con el barrio. Ahora, si usted tiene un problema de necesidad donde usted solamente, digamos, vamos a suponer una noche, puede alimentar a su hijo, usted no va a dejarle el plato de comida vacío a su hijo para dárselo al hijo del vecino. Claro. Bueno, en este momento... Es algo similar, ¿no? Es que un presidente, un gobierno es como el padre de una familia, digamos, o la madre de una familia. Es decir, en este momento donde falta trabajo, donde nadie consigue trabajo después de los 30 años, donde gran parte de los trabajadores están en negro, donde se ha vuelto incluso en algunos ramos, como por ejemplo en el caso de los peones rurales, a volver a prácticamente sistemas de semi-esclavitud como pasaba en la década infame. Evidentemente todo país tiene una política migratoria. Entonces nosotros una de las cosas que decimos es la siguiente. Por ejemplo, en el caso de Chile y en el caso de Perú, para hablar incluso de dos países con una fuerte inmigración en la Argentina, ellos tienen una ley interna que señala que el 85% de los puestos laborales, tanto públicos como privados, tienen que darse en primer lugar a los connacionales y queda un 15% para los extranjeros. Entonces nosotros, entre otras cosas, estamos planteando, por ejemplo, en caso de ser gobierno, plantear una ley de prioridad laboral donde se garantice, porque ¿sabe lo que ocurre? Mire, el otro día estaba tomando un café en un lugar donde voy habitualmente, con un mozo y me dice, mira, acá echaron a 3 o 4 argentinos y bueno, la mayor parte de los que habían tomado eran venezolanos, no por nada en contra de los venezolanos, ¿no? Sino simplemente para ponerlo como ejemplo. ¿Y por qué? Porque dice, mira, le hacen trabajar 4 horas más, le pagan casi la mitad, los tienen en negro, mira, y ese que está sirviendo la mesa allá, ese era ingeniero, el otro era licenciado en no sé qué. Entonces también hay un aprovechamiento de algunos sectores también que contratan personal en contratar, como se suele decir, mano de obra barata extranjera por más horas, por la mitad del salario y explotando y abusando del propio trabajador, ¿no? Así como uno podría hablar de los centenares de talleres clandestinos que hay en la capital federal y en el conurbano. Entonces, a ver, yo en lo particular, alguien dice, sí, venimos de los barcos, sí, mis abuelos por un lado venían de Italia, otros de España, eso estamos de acuerdo, pero en una época donde la Argentina, el que venía, tenía trabajo y venía a esta tierra como si fuera una bendición. Entonces yo lo que digo es, primero démosle trabajo a los argentinos. Ahora, tenemos un país que es capaz de alimentar, que es grande como Europa, que es capaz de alimentar a 400, 500 millones de personas, y yo creo en una Argentina de 200 millones de habitantes, pero en primer lugar garantizando los derechos de los argentinos. O sea, uno ve las recientes noticias, uno viaja a Chile, viaja a Bolivia, viaja a Uruguay, viaja a Perú, viaja a Brasil, a cualquier país limítrofe, y tanto la educación como la salud son pagas. Entonces yo me pregunto, si a los argentinos se nos está pidiendo un sacrificio, ¿por qué hoy los extranjeros no tienen servicios públicos en cuanto a educación y en cuanto a salud tarifados? ¿Por qué nosotros, que los argentinos, o los argentinos naturalizados, que estamos haciendo un enorme sacrificio, tenemos que pagar la educación y la salud para una cantidad inmensa de extranjeros, ¿verdad?, cuando por otro lado desde el gobierno se nos está planteando ajuste y austeridad. Claro, ¿y usted no cree ahora, Alejandro, que este gobierno actual está tratando de limitar estas cosas, que está haciendo algo por este tema, o cree que es poco lo que hace? Hay algunas medidas, incluso la medida que por ejemplo tomó el gobernador de Jujuy, que incluso a nosotros nos pareció una medida saludable. El problema, ¿sabe cuál es?
que en realidad estamos en el marco de una política de corte neoliberal, que lo que está matando en la Argentina es el trabajo, la producción, el consumo, las exportaciones, es decir, la prosperidad, y evidentemente, amén del desastre que nos dejó el gobierno anterior, ese desastre se ha multiplicado en estos 3 años. Entonces, amén de algunas medidas puntuales, nadie puede repartir lo que no tiene. ¿Se da cuenta? Es decir, la misión de un gobierno es generar trabajo, es alentar la producción, es defender la soberanía de un país, y nada de eso está ocurriendo en el actual régimen de Cambiemos. Claro. Le hago una preguntita para no entretenerlo tanto, y aparte nos quedan 10 minutitos a nosotros acá. ¿Cómo se está preparando usted para estas próximas elecciones y cuáles son sus expectativas? Mire, nosotros nos vamos a presentar a las elecciones presidenciales, a las PASO de agosto, como Frente Patriota. El Frente Patriota es una coalición en este momento de varios partidos. Está nuestro propio partido, Bandera Vecinal, el partido Gente en Acción, el partido Dignidad Popular, el partido UNITE de la provincia de Buenos Aires, el partido del Campo Popular, y bueno, se están sumando otras fuerzas. Todos partidos, por supuesto, con personería definitiva. Nosotros lo que estamos planteando es una opción distinta al resto, es decir, nosotros estamos convocando en cierta forma al movimiento o a la unión de los ciudadanos comunes, como suele decirse, a los hombres y mujeres grises de la patria. La presentación, o si usted quiere, el lanzamiento oficial va a ser el 27 de marzo, donde voy a acompañar desde el Frente Patriota a nuestros candidatos a gobernador y a intendente en Córdoba. Ahí va a ser un poco, si se quiere, la oficialización. Y si Dios quiere, el 12 de abril va a haber un acto ya, si se quiere, más masivo de lanzamiento acá en la capital federal, y después vamos a estar, bueno, recorriendo, por supuesto, todo el país, prioritariamente también, desde luego, la provincia de Buenos Aires. Esperamos visitarlos pronto ahí en San Vicente. Bueno. Esperemos que el intendente Gómez no tenga ningún problema en el desarrollo de la campaña que vamos a hacer ahí localmente. Todas las intendencias, incluso en la campaña del 2017, no tuvimos problema en ningún lado. Pero nosotros, aquellos que quieran un poco interiorizarse, tanto en todas las redes sociales, sea en YouTube, en Twitter, en Facebook, en fin, en Instagram, buscando Bandera Vecinal, ahí están las páginas oficiales. Tenemos un sitio oficial que es banderavecinal.org, y nosotros, esto no es un acuerdo que se basa en ambiciones personales o como se suele decir, una especie de la llamada rosca política. Nosotros no se puede, como dicen en el campo, poner el carro delante del caballo. Nosotros hemos puesto el caballo delante del carro y hemos planteado, a lo que ustedes referían hace unos minutos, 10 propuestas. 10 propuestas donde nosotros tomamos claramente posición respecto de algunos temas. Somos un partido nacionalista, somos un partido que está a favor de la vida, que estamos en contra del aborto, que defendemos la familia. ¿Le puedo hacer una pregunta, Alejandro, con respecto a eso? Sí, cómo no. Estando en contra del aborto, ¿cómo solucionaría el problema que hay abortos ilegales y en consecuencia muertes? Bueno, evidentemente tiene que haber toda una política nueva de salud pública, y indudablemente el problema, ¿sabe cuál es? Que cuando se entra en la sala de un aborto, entran 2 personas y sale una. Sí. Lo que nosotros tratamos es que tiene que haber una nueva política, si se quiere, de adopción, y garantizar tanto la vida del niño que está por nacer
como de la madre. Es decir, aquella madre que, por ejemplo, no desee tener el hijo, usted sabe que hoy, hacer un trámite de adopción es más difícil que crear una corporación internacional. Es decir, nosotros tampoco creemos en la hipocresía de decir, bueno, listo, aborto no, y mientras tanto las políticas públicas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Entonces, evidentemente está demostrado científicamente que hay una vida en gestación. Entonces, tenemos que tratar de llegar a una solución para que se garanticen las dos vidas, la vida de la madre y la vida del ser que está en gestación. ¿Y qué pasa, como por ejemplo pasó con esta nena de 11 años que fue violada y le practicaron una cesárea, pero que por ley podrían haberle practicado un aborto? Bueno, evidentemente dentro de la actual legislación hay excepciones. Sí. Y yo creo que, bueno, al estar contempladas las excepciones, yo soy de aquellos que piensa que, bueno, todo hay excepciones. ¿No cambiaría esa ley, entonces? No. Yo en lo particular, soy, como le digo, soy un defensor de la vida, estoy en contra del aborto, pero considero que hay excepciones que incluso fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros a eso no nos oponemos. Ajá. Muy bien, Alejandro, ¿ya tiene usted un referente en San Vicente o todavía tiene que trabajar en ese tema? Mire, no digo que dé nombres, pero más o menos que nos dé una orientación de cómo va a plantarse usted aquí en la vida política de San Vicente. Usted sabe que acá en tema político es muy difícil nuestro distrito, seguramente no solamente acá, en todos lados, ¿no? Pero usted ya tiene más o menos un referente. Mire, hay un conjunto, si se quiere, de vecinos que se están organizando. Yo siempre he tenido, soy una persona que me considero federal, mucho respeto, digamos, por cada organización local o distrital, y entiendo que seguramente en las próximas semanas va a haber una presentación o una conferencia donde ellos mismos se van a presentar. Por supuesto nosotros los vamos a respaldar, y ellos mismos van a confeccionar o mejor dicho van a decidir cuáles son los candidatos que van a llevar. Es decir, una de las condiciones que nosotros planteamos y que específicamente lo señalamos desde bandera vecinal cuando constituimos el frente, que más allá de que sea sobre la parte bonaerense o sobre el interior del país, nosotros estamos cansados de unitarismo. Es decir, nosotros vamos a ir a respaldar, pero no vamos a intervenir en el armado o influenciar en el armado de ninguna lista local. Claro. Entonces, por respeto a esos vecinos, yo les digo que sí, va a haber una novedad, si Dios quiere, en las próximas semanas, pero bueno, ellos mismos van a decidir quién va a ser su candidato o su candidata a intendente, quiénes van a ser sus concejales, y bueno, desde luego vamos a estar muy felices de ir a acompañarlos, ¿no? Ahí está, o sea, usted lo que está diciendo que van a ser gente de acá, puras, o sea, naturales de acá, no va a ser que vecinos de acá del distrito. Eso, mire, eso es bueno, ¿sabe cuál es? Que a mí cuando me preguntan nombres, sí, referentes, y yo digo, mire, este es un movimiento de ciudadanos comunes, claro. Lo busquen luminarias porque, digamos, de las que aparecen todos los días en los canales de televisión o lo que fuera, porque, mire, yo sintéticamente le digo que no es tampoco porque no hay problemas personales, no es por un desprecio hacia esos dirigentes conocidos o lo que fuera, no hay un problema personal, pero hoy claramente la principal crisis que tiene la Argentina es una crisis de representación y de autoridad. La gente no se siente representada por la actual clase política, venga de un lado o venga del otro. Así que lo que nosotros estamos planteando, bueno, es hora, si el poder reside en el pueblo, es hora de que los ciudadanos comunes tomemos el mando de nuestra propia historia, ¿no es así? Bien. Bueno. Le agradecemos esta charla y bueno, y lo esperamos pronto acá en nuestro distrito, así que sabemos que usted está por viajar o viajó, así que no lo queremos hacer perder más tiempo. No, al contrario, mire, yo el agradecido soy yo. Bueno, un gran saludo a todo el pueblo de San Vicente, bueno, a ustedes en la ciudad. ¿Cuánto tiene? 30.000 habitantes Alejandro Corno. No, mucho más. No, mucho más. Estamos esperando el censo para el año próximo. El año próximo parece que falta un poco más. San Vicente en el 2017
2017 éramos más o menos unos 50.000 Sí. y hoy en día creció muchísimo la población y andamos en los 80, 90.000 personas. Ah, bueno, entonces los censos que ponen, qué sé yo, en algunos lados evidentemente están bastante desfasados, No ¿no? están Sí. actualizados, No tenemos, falta la no. actualización de censo. No es por nada, Alejandro, pero yo soy de Alejandro Cor, nacido y criado acá en Alejandro Cor. Y yo creo que Azucena se queda corta. Para mí, acá en Alejandro Cor estamos llegando solamente a 80.000 personas. En Alejandro Cor después compone San Vicente, Alejandro Cor y Doncelar. Son 3 partidos que, o sea, son 3 localidades que unen un partido, ¿no? Y la cabecera es San Vicente. Claro, bueno, esto demuestra que es necesario, urgente, un censo, no Sí, solamente sí. en San Vicente, Sí, sino sí, en toda sí, la sí. Argentina, En ¿no? toda la Porque la Argentina. verdad que No están no sabemos actualizados. quiénes estamos acá. Claro. Nosotros no sabemos, se creció muchísimo a tal extremo de que ahora estamos en año que ya empiezan las clases y no hay vacantes, no nos alcanzan los colegios, hay problemas con las vacantes por el crecimiento tan importante que hubo en el distrito. Hay mucho para trabajar acá en San Sí, Vicente. y yo leí que tienen bastantes problemas con la provisión de agua, con los cortes de luces. Exacto. ¿no? Sí, estamos Sí, bastante sí. complicados con ese tema. Inclusive, bueno, hace muy poquito tiempo lo tuve en los estudios del señor Intendente Municipal, Mauricio Gómez, donde nos comentó un poquito acerca del trabajo que se está haciendo en la subestación, Ajá. que eso sería recién para el próximo año, para el año 2020, estaría terminado la obra. Ya se arrancó con la obra. Que eso vamos a estar un poquito más cómodo en tema Claro. de electricidad, ¿no? Sí, pero Pero igual hay van- muchas obras que quedan en el camino. Hay Muchas cosas para hacer, mejor dicho. Se están haciendo también obras de cambiar el cableado, de que ahora el que iba por arriba ahora va a ir por debajo y bueno, un montón de trabajo, pero va a llevar años en Claro. que se solucione el problema. Y con ese tema de la reserva ecológica ahí en la laguna, que decían que querían armar un country, ¿y eso qué pasó? Y eso está en curso, está en conflicto. Está en conflicto y está en la Es bastante justicia. conflictivo el Está, tema. sí, no, hay muchas cosas acá, por eso le digo que Esto es un mundo aparte. el referente Bueno. que usted tenga acá va a tener que trabajar mucho, ¿eh? Bueno, va a vamos tener a que tener que trabajar hablar mucho. bastante, bueno. Sí, va a tener que venir mucho tiempo acá a San Vicente para darle ánimo para que siga, ¿no? Porque es un lugar muy complicado. Bueno, San ahí, Vicente. ahí Bueno. estaremos dando todo el respaldo que, bueno, Y listo, esté de Alejandro. nuestro lado, digamos, ¿no? Le agradezco a Alejandro infinitamente esta charla. Le manda saludo a una persona que usted lo conoce, Alexis Rojas, me está diciendo acá. Un gran abrazo. Ahí sí, está Alexis, me está diciendo que lo salude. Un gran vecino de San Vicente. Que está escuchando el programa. Ajá. Así que bueno, estamos a sus órdenes. Cuando usted lo desee, Bueno, ¿me quiera llamar? igualmente yo, y bueno, si Dios quiere, vamos a andar pronto por ahí, así charlamos personalmente. muy bien, ¿eh? Bueno, Muy muchísimas gracias y un gran saludo también para todo el equipo y para toda la audiencia. Gracias, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. hasta luego. Muy bien, ahí tuvimos una charla con el señor Alejandro Biondini. Es un referente nacional, Alejandro ¿eh? Carlos Biondini. Nos estamos yendo para arriba, ¿no? Bien. Ya nos estamos yendo para arriba. Mirá cómo dice ahí...